una sensación global, un régimen implacable y una demanda que plantea serias preguntas aquí en territorio estadounidense. Shen Yun Performing Arts, con sede en Nueva York, afirma que una reciente demanda en su contra parece ser parte de una campaña más amplia para difamarlo y cerrarlo. El Partido Comunista Chino ha intentado cancelar a Shen Yun desde su fundación en 2006. A pesar de los constantes ataques, Shen Yun realiza giras por todo el mundo con presentaciones que agotan las entradas. NTD ha sido un orgulloso patrocinador mediático durante años. Antes y después de la demanda, el New York Times publicó artículos negativos sobre Shen Yun. Shen Yun califica los artículos como sesgados y profundamente erróneos, y afirma que han ayudado a fortalecer los esfuerzos del régimen comunista. La ex bailarina que presentó la demanda es una de las fuentes principales para los reportajes del New York Times. Shen Yun dice que ella siempre habló de forma muy positiva sobre su experiencia allí, hasta un reciente cambio de actitud. Entonces, ¿qué hay detrás de esta demanda? Para saber más, hablé con Jing Chen, la directora de orquesta y vicepresidenta de Shen Yun, y con Levi Braudy, director ejecutivo del Centro de Información de Falun Dafa. Esto es NTD, y yo soy Tiffany Meyer. Jing Chen y Levi Braudy, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. El placer es mío. Para comenzar, se presentó una demanda contra Shen Yun, que alega que algunos niños enfrentaron ambientes muy exigentes mientras estaban en Shen Yun. Como vicepresidenta de Shen Yun, ¿cómo responderías a esta demanda? Muy sorprendida, de verdad. Creo que fue en junio cuando comenzamos a escuchar algunas acusaciones en redes sociales chinas, pero eran tan absurdas que no les dimos mucha importancia. Sin embargo, cuando el New York Times publicó una serie de artículos en agosto con todo tipo de distorsiones grotescas sobre lo que sucede en Shen Yun, basándose en un pequeño grupo de exempleados descontentos, y su descripción de lo que ocurre en Shen Yun es tan diferente de nuestra experiencia real allí, nos sentimos profundamente heridos. Recuerdo que en ese momento, muchos de nuestros artistas querían un espacio para expresar sus voces, así que creamos un sitio web, shenyuncommunity.com, donde pueden ver fotos, blogs personales y videos cortos de muchas personas. Solo queríamos mostrar cómo valoran su experiencia en Shen Yun y lo que han aprendido en la escuela Feitian. La respuesta fue abrumadora. Todos reaccionaron de una manera muy emotiva porque queríamos que el mundo supiera lo que realmente ocurre en Shen Yun. Recuerdo ese día porque me llamaron al campus cuando salió este artículo. Estábamos sentados en la sala de conferencias y llegaban comentarios uno tras otro. Los artistas de Shen Yun estaban absolutamente desconcertados y dolidos por lo que decían los artículos. Preguntaban, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder? Finalmente, preparamos una sala en el pasillo donde alguien sugirió, hagamos un sitio web para que puedan hablar de esto. Fue impactante ver el dolor en sus rostros. Estaban confundidos y molestos porque los artículos mostraban un mundo que no reconocían y que ciertamente no era el que han llegado a amar. Fue un día muy difícil. Dado lo diferente que es la experiencia que acabas de describir sobre estos artistas en Shen Yun, ¿por qué crees que esta ex bailarina de Shen Yun presentaría una demanda como esta? Es muy desconcertante. De hecho, hasta donde sé, cuando dejó Shen Yun, tal vez unos meses después, todavía se comunicaba con uno de sus antiguos profesores en la escuela Feitian, diciendo cuánto quería regresar. ¿Hay alguna forma de regresar? Incluso compró un boleto de avión. Quería intentarlo y volver. Eso demuestra cuánto valoraba lo que aprendió allí. De hecho, creo que escribió en algunos mensajes que agradecía a Shen Yun y a la escuela Feitian por todo lo que aprendió y cómo la preparó para sus futuros proyectos. Por eso es muy impactante que de repente, alrededor de la primavera de este año, comenzamos a escuchar que alguien la estaba entrevistando en redes sociales chinas y le hacía preguntas. Y sus respuestas comenzaron a empeorar cada vez más. Parecía cada vez menos fiel a lo que realmente sentía sobre nuestra comunidad. Has mencionado varias veces Feitian y Shen Yun. Entonces, describe la diferencia entre ambos y cómo está Feitian afiliada o asociada con Shen Yun. Sí, gracias. Es muy importante aclararlo. Y esto es algo que los artículos del New York Times no mencionan. Tanto la Academia de Artes Feitian como Feitian College son instituciones acreditadas que ofrecen una educación estándar. Pero además del currículo estándar también estudian artes, música o danza. La Academia de Artes Feitian tiene una autorización absoluta del Consejo de Regentes y la Comisión de Educación del Estado de Nueva York,
además de estar registrada en el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Feitian College está acreditado por la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra, la misma organización que acredita a Harvard, Yale y otras universidades prestigiosas. Muchos de los artistas de Shen Yun se han formado en estas escuelas. Ambas instituciones operan con un calendario invertido. Esto significa que los semestres de primavera y verano son los períodos en los que los estudiantes asisten a la escuela a tiempo completo. Durante los meses de invierno, que equivalen a los meses de verano en la mayoría de las escuelas, los estudiantes que califican participan en las giras de Shen Yun. Esto no afecta sus estudios. Durante los meses de gira también tienen tiempo para estudiar, pero los estudios requeridos ya los completaron en los otros 2 semestres. Es algo muy interesante. Quiero profundizar en esa última parte que mencionaste, sobre los estudiantes de Feitian, porque esta demanda específicamente habla sobre jóvenes y cómo supuestamente se les trata mal aquí. Entonces, dinos, ¿cómo se trata a los jóvenes? Realmente cuidamos a los jóvenes y les mostramos respeto y atención. Mi propio sobrino asiste allí, y creo que los hijos de Levi son 2 excelentes bailarines. Por supuesto, los cuidamos bien. De lo contrario, no enviaríamos, ya sabes, no mandaríamos a nuestros propios familiares allí. Ellos valoran mucho ese entorno porque nuestras escuelas, y bueno, Shen Yun Performing Arts, al igual que las escuelas Feitian, fueron fundadas por personas que practican la fe de Falun Gong. Somos una comunidad religiosa, y la filosofía educativa de las escuelas también está arraigada en la tradición. Un elemento clave en esto es el valor del trabajo arduo y el desarrollo de la resiliencia personal. Muchos de nuestros estudiantes valoran mucho el ambiente puro que se encuentra allí. De hecho, por eso optan por la idea de venir a Feitian, con el apoyo total de sus padres, porque les promete formar su carácter en ese entorno, además de tener la oportunidad de convertirse en artistas de clase mundial en danza clásica china. Por supuesto, hay quienes descubren que no es para ellos y deciden irse, lo cual está bien. Pero la gran mayoría dice que es un sueño hecho realidad. Sus padres hablan maravillas de los cambios positivos. Sé que Levi lo dice todo el tiempo. Cada oportunidad que tengo. Está muy orgulloso de sus hijos. Hablando de eso, Levi, tus hijos están allí. Primero, ¿por qué los enviaste? Y segundo, ¿cómo ha sido la experiencia de ellos? ¿Qué te han contado? Claro, como padre, me pondré ese sombrero por un momento. Me sentí extremadamente ofendido por esta demanda y por muchos de estos artículos porque implican que nosotros, como padres responsables y amorosos, enviaríamos a nuestros hijos a un lugar que siquiera remotamente se parezca a lo que describen en la demanda y los artículos. Eso es absolutamente ridículo. Soy un padre muy involucrado. Les leía a mis hijos todas las noches, revisaba sus tareas todos los días. Fui su entrenador de béisbol. Estuve muy presente en sus vidas durante sus años más jóvenes. Y algo interesante es que no los llevé a estas escuelas por la danza. De hecho, no me interesaba la danza. Eran niños algo rellenitos que jugaban béisbol, buenos jugadores, pero un poco rellenitos. La danza no era mi interés. Mi preocupación era esta epidemia de teléfonos inteligentes, redes sociales, el aumento de la depresión y el incremento alarmante de suicidios en los sistemas escolares. Quería una buena escuela, ese era el propósito principal. Luego hicieron amigos, se interesaron en la danza, probaron para Feitian y pasaron por todo ese proceso. Pero mi búsqueda inicial era simplemente sobre la educación, justo lo que mencionaba Jean, cómo está basada en la tradición y se enfoca en educar no solo la mente, sino también el carácter. Y eso era exactamente lo que yo quería. Quería un currículo que hiciera eso. Mi padre asistió a Deerfield Academy en el noreste, y me cuenta historias sobre cómo era la escuela a finales de los años 50 y 60, lo que hacía el director y cómo todos ayudaban. No importaba si tus padres eran millonarios, ayudabas en la cocina, formabas parte de un grupo y contribuías a que funcionara. Había una ética de trabajo, una comunidad, un enfoque tradicional hacia la educación que me encantaba. Por eso los envié allí. Ellos descubrieron sus propias respuestas más tarde, pero ese fue el propósito real. Por eso, cuando veo estas demandas y artículos, siento que están transformando el día en noche. Están tomando las virtudes de este lugar, lo que lo hace tan especial, y tratando de incriminarlo, como si el trabajo arduo, la vida disciplinada y moral, junto con una educación rigurosa y un entrenamiento artístico exigente, fueran algo malo. Por eso decidimos ir allí. Dadas estas caracterizaciones erróneas, ya sea en la demanda o en los artículos del New York Times que mencionaste antes,
Danos una idea de cómo es un día típico en la vida de un menor allí, desde la mañana hasta la noche. ¿Cómo es su rutina? Primero, la manera en que exageraron la participación de menores es completamente absurda. En promedio, alrededor del 85% de los miembros de los grupos de gira de Shen Yun son adultos. El otro 15% está disponible. Lo dejamos disponible para jóvenes artistas. Los seleccionamos entre jóvenes artistas talentosos que califican para tener la oportunidad de actuar en los mejores teatros del mundo y realmente aprender, vivir esta experiencia práctica que muchos profesionales ni siquiera logran. Habla con algunos de ellos, como los hijos de Levi, y verás en cuántos teatros de clase mundial ya han estado, cuánto han madurado y aprendido en el escenario junto a profesionales. Es realmente una oportunidad dorada que muchas personas desean profundamente. Es una oportunidad única y sin precedentes. Como mencioné, solo el 15% son jóvenes artistas, y estos son seleccionados de las escuelas Feitian si califican. Además, su educación está garantizada fuera de los meses de invierno. Ya han completado sus estudios principales, pero actúan con Shen Yun. Ahora mismo, estamos preparándonos para la nueva temporada, y ellos están comenzando a asistir a nuestros ensayos. Al mismo tiempo, están terminando sus estudios académicos. Depende del grupo, pero un día típico puede incluir clases de danza o académicas por la mañana. Creo que los horarios entre músicos y bailarines están invertidos, ¿cierto? Los bailarines tienen sus clases académicas por la tarde, mientras que los jóvenes músicos las tienen por la mañana, y en la otra mitad del día tienen clases de danza. Los músicos, por su parte, pueden practicar de manera individual o asistir a algunos ensayos. Realmente creo que ellos encuentran esta vida muy gratificante. Es una vida plena. En el caso de mis hijos, están en el programa de danza. Por la mañana tienen un par de horas de entrenamiento de danza, lo cual es excelente, especialmente para mi hijo menor, que nunca se levantaba antes del mediodía. Ha cambiado por completo esa tendencia. Después del entrenamiento matutino, almuerzan y tienen todas sus clases académicas por la tarde. Luego cenan. Por la noche, a veces tienen 1 o 2 ensayos, dependiendo de si se acerca una gira. O muchas veces, simplemente se dedican a la práctica individual. Van a las salas de entrenamiento, donde pasan tiempo. Son bailarines, así que en las noches suelen estar en las salas de danza, trabajando en cosas personales, estirándose, escuchando música o pasando tiempo con sus amigos. Esos son los 3 componentes principales de su día, al menos según lo que he observado con mis hijos. Ahora, quiero profundizar un poco más en esto. Retrocediendo un poco, ¿qué es Falun Gong? ¿Por qué es una amenaza tan grande, si se puede decir así, que el gobierno ha creado todo un aparato, incluso uno inventado y aparentemente extralegal, para perseguir a este grupo, cuando en algún momento había 100 millones de practicantes en China? Sí, en los años 90, Falun Gong se introdujo a principios de esa década. Es una práctica espiritual basada en el budismo que incluye ejercicios, meditación y el estudio de textos con principios budistas, principalmente los valores de la verdad, la compasión y la tolerancia. Practicar Falun Gong significa estudiar esos principios y realizar los ejercicios. Esto se volvió muy popular en China. Estaba en todas partes. Para finales del siglo XX, había 100 millones de practicantes. Precisamente por eso, el líder principal del Partido Comunista Chino, PCC, vio este grupo como una amenaza, ya que era muy grande. Además, representaba una especie de renacimiento, un resurgimiento de la espiritualidad tradicional china, que había estado reprimida durante décadas bajo el régimen comunista. Entonces, vieron a este grupo, sin precedentes en tamaño, que traía de vuelta tradiciones profundamente arraigadas en el corazón de China, y los líderes principales dijeron, aplástenlo. Y durante los últimos 25 años, ha habido una campaña horrenda con millones de personas detenidas o encarceladas, cientos de miles torturadas, numerosos casos de tortura hasta la muerte y la extracción forzada de órganos. Un tema en sí mismo, que implica quitarles la vida a los practicantes de Falun Gong para obtener sus órganos. Todo esto ha ocurrido durante 25 años. Mientras tanto, en el extranjero, las comunidades de Falun Gong y organizaciones relacionadas, como Shen Yun, han sido voces líderes denunciando los crímenes del PSC contra Falun Gong y también sus crímenes más amplios. Estas organizaciones ayudan a que las personas comprendan la amenaza que representa el PSC, no solo para el pueblo chino, sino para el mundo. Háblanos sobre los inicios de Shen Yun, porque mencionaste que parece que Shen Yun tiene muchas conexiones, por así decirlo, con los practicantes de Falun Gong.
Muchos de los bailarines allí parecen practicar Falun Gong y se enfocan principalmente en exponer los crímenes del Partido Comunista Chino. Pero, desde la perspectiva de alguien externo, parece simplemente una compañía de danza. ¿Por qué atacar a un grupo así? Explica por qué existen esas conexiones y cuál es la misión de Shen Yun aquí. Claro, yo nací en plena revolución cultural en China y recibí muy poca educación sobre nuestro patrimonio cultural cuando iba a la primaria y secundaria allí. Fue al llegar a Estados Unidos y al estudiar Falun Gong que empecé a reconectar con mis raíces y me di cuenta de que me estaba perdiendo algo muy importante. Lamentablemente, mi experiencia no es única. Diría que la mayoría de las personas de mi generación no valoraban la cultura tradicional china. Para nosotros, representaba algo anticuado, supersticioso o feudal. Esos eran los términos que utilizaban para describir la cultura tradicional. Por eso, no era algo que sintiéramos que valiera la pena valorar. Nadie lo decía explícitamente, pero simplemente no le dábamos importancia. Creo que fue debido a la persecución de Falun Gong, que mi familia en China experimentó personalmente, y muchos de nuestros amigos también. Fue entonces cuando comenzamos a ver la verdadera naturaleza del régimen comunista. Honestamente, cuando llegué de China a Estados Unidos, no me gustaba que la gente criticara a China. Decía, ¿de qué estás hablando? La defendía. Pero solo después de conocer la persecución, y al entender lo que los cristianos habían enfrentado durante años, mucho más tiempo que nosotros, así como los uigures, empezamos a ver cada vez más claramente la naturaleza de ese régimen comunista y a darnos cuenta de lo que habíamos perdido. Para inculcar el marxismo en toda una nación, el régimen ha erradicado sistemáticamente nuestro patrimonio cultural desde que se estableció hace más de 70 años. Encontramos la misión de revivir esa cultura. Comenzamos a reconocer la belleza y la sabiduría de esa cultura, y quisimos revivirla y compartirla con el mundo. Sé que puede sonar un poco grandioso, pero realmente nos identificamos con la misión de Shen Yun. Queremos compartir con el mundo algo lleno de esperanza e inspiración, mostrar cómo sería un mundo maravilloso sin comunismo, donde las personas pueden tener una conexión real, estar verdaderamente unidas, cuidarse mutuamente, compartir la sabiduría de nuestro patrimonio cultural, y hacerlo con el más alto nivel artístico. Eso es lo que buscamos. Jing Chen, mencionaste tu propia experiencia durante la Revolución Cultural en la China comunista, luego tu llegada a Estados Unidos, donde aprendiste sobre la cultura china antigua, pero también sobre la persecución. Háblanos de eso. ¿Tienes experiencias personales con la persecución que ocurre en China? Claro, mi familia experimentó la persecución directamente. Ambos mis padres fueron miembros de la Orquesta Filarmónica Central de China durante más de 30 años. Esa fue toda su carrera. Eran músicos de élite en China, altamente respetados y con grandes logros. Comenzaron a practicar Falun Gong entre 1995 y 1996, y ellos me introdujeron en la práctica. A pesar de su reconocimiento en China, cuando empezó la persecución, también se vieron afectados personalmente. El gobierno, a través de los medios de comunicación masivos, comenzó a difundir todo tipo de afirmaciones absurdas sobre Falun Gong. Lo prohibieron, declarando que nadie podía practicarlo. Y básicamente difundieron muchas mentiras, etiquetando a Falun Gong de maneras completamente falsas. Mis padres decidieron acudir a la oficina de apelaciones en Beijing, que supuestamente es el único canal legal para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones. Querían contar su historia, explicar cómo se habían beneficiado de Falun Gong, qué era realmente Falun Gong, y compartir sus experiencias. Sin embargo, antes siquiera de llegar al edificio a unas pocas cuadras de distancia, fueron interceptados y metidos en una furgoneta. Alguien se les acercó y les preguntó, ¿a dónde van? Respondieron, queremos presentar una apelación. ¿Sobre qué? Sobre Falun Gong. Ah, vengan por aquí. Y simplemente los metieron en la furgoneta y se los llevaron. Nunca lograron llegar al edificio. Luego fueron enviados a un centro de detención, donde estuvieron detenidos durante 30 días junto con otros criminales. Su único delito fue intentar ir a la oficina de apelaciones para hablar sobre su experiencia. Esto no fue realmente una sorpresa, porque antes de ir, ya habían oído que otros practicantes de Falun Gong habían vivido experiencias similares. Pero aún así, sintieron que esa era su única forma legal de ser escuchados. Esa es la realidad de la situación. Aunque Falun Gong
En nuestra experiencia, ha sido tan beneficioso para nosotros, tanto mentalmente como para nuestra salud, mejorando nuestras relaciones familiares y con amigos. Ha sido algo muy positivo. Es lo mejor que nos ha pasado. Por eso, mis padres sintieron que tenían que alzar la voz en su defensa. Sin embargo, fueron detenidos. Después de eso, mi madre fue arrestada nuevamente. Era de noche, estaban durmiendo. Creo que eran alrededor de la 1 de la madrugada. De repente, 7 u 8 personas irrumpieron en su apartamento en Beijing. Lo saquearon buscando material relacionado con Falun Gong y se llevaron a mi madre y a mi hermano a un centro de detención. Mi madre estuvo detenida nuevamente por 30 días. Mi hermano, después de eso, fue enviado a un campo de trabajo forzado, donde fue torturado durante 18 meses. En muchas ocasiones estuvo al borde de la muerte. Inicialmente, mis padres podían visitarlo una vez al mes. Cada vez que lo veían, notaban que estaba más delgado y con el cabello encaneciendo. Cada día nos preocupábamos por lo que le estaba pasando, porque después de un tiempo les negaron el derecho a visitarlo. Esa negación fue aterradora porque sabíamos que no era una buena señal. Cuando finalmente fue liberado tras 18 meses, supimos que había sido torturado constantemente. Usaban bastones eléctricos, no solo 1 o 2, sino múltiples. Los guardias saben que con otros prisioneros basta con usar un bastón, y antes siquiera de tocarles el cuerpo, ya están tan asustados que dicen lo que los guardias quieren. Pero con los practicantes de Falun Gong es diferente. Tenemos fe e integridad. Intentamos mantener nuestra integridad incluso en esas circunstancias. Por eso, algunos se niegan a mentir sobre lo que es Falun Gong. Ante esa resistencia, los guardias recurrían a más bastones. Mi hermano vio a otros practicantes de Falun Gong sufriendo con múltiples bastones eléctricos, y él mismo también lo vivió. En una ocasión, un compañero fue gravemente herido. En ese estado lo metieron debajo de una cama muy baja, quizás de la altura de esa mesa. Para una persona normal, ser metida bajo esa cama ya sería insoportable. Sentirías que tu espalda se va a romper. Pero a mi hermano lo ataron, le taparon la boca con cinta adhesiva, le amarraron los brazos y lo doblaron hasta meterlo ahí. Luego hicieron que alguien se parara encima de la cama. Otro practicante de Falun Gong, que pasó por lo mismo, quedó paralizado de por vida. Afortunadamente mi hermano sobrevivió, pero en ese momento sentía que no podía respirar. Usaba toda la fuerza que le quedaba para intentar respirar. Es indescriptible el tipo de crímenes que cometieron. En otro momento, lo privaron de sueño durante 15 días seguidos. No lo dejaban dormir. Si intentaba cabecear, comenzaban a golpearlo. Después de solo unos días, sintió que su cuerpo entero dejó de funcionar. Fue realmente horrendo. Afortunadamente, mi hermano y su esposa lograron escapar. Salieron de China en 2003. Pero algunos de sus amigos pasaron por cosas aún peores. Fueron inyectados con drogas que los volvieron locos. Y luego está el tema de la extracción de órganos, donde practican la sustracción forzada de órganos a personas vivas. Es algo realmente terrible. Su hermano es una persona muy amable y de voz suave. Recuerdo que, poco después de salir de China, estaba describiendo ese incidente. Una de las cosas que mencionó fue que Falun Gong era algo que había aprendido. Fundamentalmente, lo veía como algo que lo ayudaba a ser mejor persona en todos los aspectos. Un mejor esposo, un mejor hijo, era esa pequeña chispa de bondad. Y entonces, todas estas personas comenzaron a torturarlo con descargas eléctricas. Lo único que querían era que renunciara a eso. Recuerdo que dijo, hablando de ese momento, solo quiero tener un pequeño lugar en mi corazón donde pueda aferrarme a algo bueno en este mundo. Y todo lo que ellos quieren es quitarme eso. Dijo, no he hecho nada malo. No hay ninguna otra motivación, solo intentar torturarme para que abandone esta pequeña cosa. La llamaba algo puro en su corazón, algo que solo quería conservar, que era suyo y lo ayudaba a ser una mejor persona. Y esa fue una de las partes más angustiantes, según lo describió él, de toda la experiencia, que toda la tortura estaba enfocada en eso, en arrancarle eso de su corazón, obligarlo a renunciar a su creencia, perder la fe en la humanidad y en la vida, y simplemente desecharlo todo. Fue un intercambio profundamente doloroso. Quiero profundizar en un tema que parece surgir repetidamente, ya sea en los artículos críticos o en la demanda, donde, como ambos han mencionado, este es un lugar moral. También hay artistas de altísimo nivel y una disciplina muy exigente. Entonces, parece que en una disciplina tan demandante, a veces las personas se lesionan.
Y hay una narrativa que dice que, en el caso de Shen Yun, a los lesionados no se les permite recibir tratamiento médico. Creo que en la demanda se afirma que se les dijo simplemente que fueran a meditar. ¿Qué pueden decir al respecto? Eso es completamente falso. Piénsalo, nuestros bailarines son uno de nuestros mayores activos. ¿Cómo no haríamos todo lo posible por protegerlos? Cuando se lesionan, por supuesto, es su decisión. Algunos pueden pensar, no es gran cosa, puedo meditar o recuperar mis fuerzas. Pero algunos prefieren hacerse revisar, lo cual está completamente bien. Tienen acceso al Northern Medical Center y a otro doctor que los visita para ofrecerles entrenamientos sobre nutrición, cómo prevenir lesiones y tratamientos regulares. Todo eso está disponible para ellos. Antes de que saliera la última serie de artículos del New York Times, una de sus preguntas antes de la publicación fue sobre el tratamiento médico. Nosotros respondimos y les ofrecimos entrevistar a algunos de nuestros artistas con experiencia en esto. Pero no aceptaron y publicaron el artículo de inmediato, sin volver a contactarnos para aclarar esas respuestas. Les dijimos en nuestra respuesta que podíamos proporcionar evidencia si la necesitaban. También ofrecimos que entrevistaran a algunos de ellos, pero nunca volvimos a saber de ellos. Fue interesante que, cuando salió el artículo, una de las primeras personas con las que hablé fue uno de los doctores. Él dijo que su personal estaba leyendo el artículo y comentó, «Esto es ridículo. El mes pasado tuvimos a 3 bailarines de Shen Yun en esta clínica. Los bailarines son como los atletas profesionales. Tienen dolores menores, molestias o lesiones graves, como desgarres de ligamentos cruzados o del tendón de Aquiles. Si observas a los bailarines, todos reciben tratamiento para este tipo de lesiones. Lo que encuentro particularmente malintencionado de los artículos del New York Times es que toman la vida real, que tiene matices, y seleccionan solo lo negativo. Claramente, están haciendo un artículo para desprestigiar. Cuando hablo de matices, me refiero a algo como el juego más famoso de Michael Jordan, el flu game. Tenía una temperatura de 102 grados, pero salió porque era un campeón en la cima de su carrera y quería ganar ese partido de playoffs. Jugó con gripe. En cualquier organización de alto rendimiento, por supuesto, habrá bailarines que digan, me duele la rodilla o me duele la espalda. Pero aún así salen y lo hacen. Esto pasa en el ballet. No es exclusivo de Shen Yun, pasa en el ballet y en los deportes profesionales. Así que sí, hay algo de eso. Pero si alguien se lesiona y necesita atención médica, la recibe. Eso es la vida real. Lo que encuentro particularmente ofensivo de los artículos del New York Times es que ignoran todos los matices. Seleccionan un aspecto muy limitado y tratan de crear una narrativa que no solo afirma que no reciben tratamiento, sino que incluso se les desanima a buscarlo, lo cual es exactamente lo opuesto a lo que ocurre en Shen Yun. Creo que mencionaste esto antes, al menos en lo que respecta a los menores. Ellos equilibran lo académico con el entrenamiento en danza o tal vez en orquesta, si están en ese ámbito. Cuando hablamos de los bailarines profesionales, ¿sus estudios académicos se ven afectados? ¿Cómo equilibran eso? Realmente queremos asegurarnos de que completen su formación académica. De hecho, he escuchado que logran buenos puntajes en los exámenes ESAT. Creo que fue ayer cuando algunos estudiantes estaban tomando exámenes y les fue bien. Nos aseguramos de que reciban una educación adecuada. Eso es algo que valoramos mucho en nuestras escuelas. No solo reciben una educación estándar, sino que además se entrenan para convertirse en artistas de clase mundial. Eso es muy importante. Para algunos estudiantes que no están tan interesados en lo académico, les insistimos, no, necesitas ser bueno en ambas cosas. Esto también me parece ridículo. Yo me gradué de la preparatoria como el mejor de mi clase. Mis 2 hijos obtuvieron puntajes más altos que yo en los SAT. Y eso que pasan todo este tiempo bailando, entrenando y haciendo otras cosas, y aún así me superaron. Creo que esto demuestra que puedes decir lo que quieras, hacer todos los rumores que quieras, pero los hechos son los hechos. Uno de esos hechos son los puntajes SAT. Si miras los puntajes SAT de la escuela, están muy por encima del promedio del estado de Nueva York. Estos chicos están logrando buenos resultados. Se desempeñan bien académicamente. Eso es innegable. Así que este es otro de esos puntos donde creo que están tratando de minimizar los logros académicos porque es una escuela de arte. Y claro, en una escuela de arte, habrá personas cuya pasión está ahí y no están tan interesadas en matemáticas o historia. Eso es perfectamente válido. Y debería celebrarse. Pero incriminar todo el programa académico de la escuela es un sinsentido. Nuevamente, solo hay que mirar los puntajes de los exámenes. Hablan por sí mismos.
En cuanto a algunos de los artículos del New York Times, pintan una imagen donde estos niños, una vez que están en Shenyun, están separados de sus padres. Tal vez algunos no hablan mucho inglés. Les quitan sus teléfonos celulares. Describen un entorno muy opresivo. Dicen que no se les permite salir y que están atrapados en esa área. Tú eres padre. Tus hijos están ahí. Cuéntanos, ¿puedes hablar con tus hijos? Demasiado. Ojalá no llamaran tanto. Parece que sí tienen sus teléfonos celulares. Este es otro de esos aspectos extraños de los artículos del New York Times. Por ejemplo, mencionan que el Internet está restringido en el campus. Hola, ¿qué campus en esta época no restringe de alguna manera el acceso a Internet? Especialmente si tienes menores de edad en la escuela. Es mejor que restrinjan el Internet. Hay todo tipo de contenido basura allá afuera. También mencionan que no se les permite salir libremente del campus. Bienvenidos a un internado. Cualquier internado en Estados Unidos tiene reglas similares. ¿Qué internado permitiría que un estudiante simplemente se levante y salga del campus para hacer lo que quiera? Estas son cosas completamente normales en internados. Pero ellos intentan retorcerlas y demonizarlas como si fueran algo anormal. Es todo lo contrario. Ahora, ¿cómo es Feitian diferente? Definitivamente son diferentes, o al menos lo han sido desde mucho antes, en el tema de los teléfonos y las redes sociales. No hay smartphones ni redes sociales en el campus. Si tienes menos de 18 años, si eres estudiante en la escuela, estoy 100% de acuerdo con esa regla. De hecho, esa fue una de las razones por las que elegí esta escuela. Quería que mis hijos estuvieran ahí. Recuerdo estar con mis hijos y sus amigos antes de venir a Feitian hace 1 o 2 años. Tenían a todos sus amigos en casa, como 10 de ellos. Estaban sentados en fila. Todos estaban mirando sus teléfonos. Estaban en la casa, supuestamente para pasar el rato y jugar. Y esto es lo que estaban haciendo. Creo que, en general, la sociedad, especialmente en Estados Unidos y particularmente en el sistema educativo, ha estado atrasada unos 10 años en reconocer el daño causado por las redes sociales y los smartphones. Estas tecnologías han devastado a toda una generación y ahora están empezando a darse cuenta. Incluso el Departamento de Educación en Nueva York y California ha comenzado a decir, oigan, prohibamos los celulares en el aula. Pues claro, Feitian ha estado haciendo eso desde el principio, y los aplaudo por ello. Fue una gran decisión. El New York Times no habla de esto, simplemente intentan retratarlo como algún tipo de restricción extraña. Además, no mencionan que todos los estudiantes jóvenes sí tienen un teléfono. La escuela les da un smartphone, está bloqueado. No pueden acceder libremente a Internet, pero pueden enviar mensajes de texto a cualquiera, incluyéndome a mí. Pueden llamar a cualquiera, incluyéndome, cuando quieran. Así que este es un tema completamente tergiversado en esos artículos, donde toman cosas normales o saludables y tratan de retratarlas como draconianas o de alguna manera oscuras. ¿Y los estudiantes? Si puedo agregar algo, realmente construyen relaciones reales. Interactúan cara a cara todos los días con sus compañeros y aprenden cara a cara con sus maestros. Desarrollan esta hermandad y hacen todo tipo de actividades juntos, juegan, bailan, tocan música, todo cara a cara. Dejan el teléfono a un lado. Es algo muy saludable y genial. Cada semana tienen su tiempo libre y regresan a casa. Ven a sus padres, disfrutan de buenas comidas en familia. Por supuesto, si sus padres están en Taiwán, no pueden volar a Taiwán cada semana. Así que sí, ven a sus padres menos, pero eso no significa que no puedan llamarlos. Todo eso está exagerado, incluso el hecho de que tengamos guardias en la entrada. Y eso nuevamente se debe a la interferencia del Partido Comunista Chino, PCC, y sus intentos de causar daño. No hemos hablado de todas las veces que han intentado amenazarnos con cosas como cortar neumáticos, hacer amenazas de bomba y otros actos locos. Así que sí, tenemos guardias en la entrada. Eso es para protegernos a todos. O si tus hijos están ahí, ¿no querrías asegurarte de que estén seguros? De hecho, el New York Times describió el campus donde están Shenyun y Feitian, ya que comparten un mismo campus físico. En el primer artículo, lo llamaron compuesto. Exacto. Si miras la definición de esa palabra, implica que debe haber un muro alrededor de todo el lugar. No hay muro. Sales de Feitian en cualquier dirección y estás en el bosque, con hermosos senderos para caminar. De hecho, les señalamos eso, y creo que fue lo único que entendieron y dejaron de usar esa palabra. No creo que todavía vi esa palabra recientemente. ¿Todavía Sí. la usan? Es completamente ridículo. Nuevamente, están usando palabras y narrativas para intentar pintar este lugar como una especie de enclave oscuro, y es todo lo contrario. Sobre ese tema, quiero tocar otro asunto oscuro que están planteando, donde ya establecimos que es un internado.
Muchos niños asisten aquí, y luego empiezan a hablar sobre el pago que reciben. Creo que mencionaste esto antes, Jing, pero explícanos. Porque la demanda habla de menores, nuevamente, diciendo que están mal pagados, casi explotados si se quiere, por Shenyun o incluso por la universidad, llegando a sonar como trabajo infantil. Explícanos qué está pasando aquí, y especialmente en cuanto a los pagos, cómo funciona. Bueno, creo que hemos explicado esto a los reporteros del New York Times muchas veces, una y otra vez, pero simplemente lo ignoran. En la escuela Fei Tian, en ambas escuelas, cada estudiante recibe una beca completa que incluye alojamiento y alimentación. Esto equivale a unos $50,000 al año, y si tienen la oportunidad de participar en las giras, todos los gastos están cubiertos, incluyendo hoteles de alta calidad, comidas, e incluso la mayoría de las actividades recreativas y ropa. También reciben mucha ropa, por lo que sus gastos son mínimos. Además de eso, reciben una educación estándar junto con su entrenamiento artístico. Así que realmente obtienen mucho. Ahora, como son estudiantes, la escuela Fei Tian tiene un acuerdo con Shenyun Performing Arts para ofrecer un programa de prácticas. Esto permite que los estudiantes que cumplen con los estándares puedan participar en las giras de Shenyun. Shenyun tiene este acuerdo con la escuela, y cada año estudiantes seleccionados tienen la oportunidad de actuar con Shenyun. El programa de prácticas es básicamente parte de su plan de estudios. Reciben créditos académicos por ello. No son empleados. No reciben un salario, pero sí un estipendio. Creo que la mayoría, si no todos, reciben un estipendio para ayudarles con gastos adicionales relacionados con sus estudios. Es realmente un programa increíble, considerando que tienen toda su matrícula cubierta y esta clase de oportunidad. Muchas personas realmente desean enviar a sus hijos a las escuelas Fei Tian. Sin embargo, el New York Times no solo ignoró nuestra explicación, sino que en sus artículos mezclan intencionadamente categorías distintas, como trabajo infantil, jóvenes artistas y adultos empleados. Hablan de un caso, y de repente, mencionan otro ejemplo que en realidad se refiere a un adulto joven. Luego vuelven a hablar de menores, creando la impresión de que estos niños están trabajando bajo horarios agotadores. Creo que hay un trato selectivo hacia Shenyun y Fei Tian. Por ejemplo, sé que ha habido cambios en las reglas de la NCAA, Asociación Nacional Atlética Colegial, en los últimos años, pero en general, si miras el mundo deportivo, puedes recibir una beca completa para jugar fútbol americano en Ohio State. No reciben un salario, pero tienen una beca completa. Y si eres lo suficientemente bueno, esa es la mejor manera de llegar a la NBA. Los estudiantes aquí no solo tienen esta experiencia increíble. Recibo llamadas y mensajes de texto, y de repente mi hijo está en Praga, luego en París, y después en la Riviera Francesa. Están viviendo experiencias asombrosas. Sin embargo, están tratando de aplicar un estándar laboral extraño. Creo que es un estándar injusto, porque si eres estudiante, tienes una beca completa y la actividad que realizas, ya sea fútbol americano o béisbol, te lleva a una carrera en ese ámbito. Eso es algo que hemos aceptado y visto como válido durante más de 100 años. O si miras los programas de entrenamiento olímpico, Michael Phelps estaba siendo pagado cuando tenía 13 años y se levantaba a las 6 de la mañana para entrenar y convertirse en un nadador olímpico. Ese no es el punto. La razón por la que lo hacen es porque su narrativa principal busca pintar a Shenyun como una especie de máquina extraña para ganar dinero. Están perdiendo por completo el punto central de toda la organización, el corazón de las personas que están ahí y la razón por la que lo hacen. Y creo que eso es una de las cosas más engañosas. Espero que quienes lean los artículos del New York Times visiten el sitio web de Shenyun Creations. Allí puedes ver cómo, después de cada espectáculo, la gente sale del teatro y, con los medios presentes, habla sobre lo que vio. Miles de personas comparten sus experiencias. Muchos lloran. Otros dicen que fue una experiencia increíble, transformadora. Comentan, no sabía que los humanos eran capaces de tanta compasión y amor. Salen al mundo transformados de esa manera. Esa es la razón por la que las personas hacen lo que hacen en Shenyun. No es fácil y requiere mucho trabajo duro, pero esa es la razón por la que están ahí. Personas como Jing, toda su familia, mis hijos, están profundamente comprometidos con esa misión. Y esa es una de las grandes tragedias del artículo del New York Times. No solo omiten todo eso, sino que intentan darle la vuelta y decir exactamente lo contrario de lo que representa el corazón y alma de la organización. Dada esta grandiosa misión y el compromiso personal que tantas personas tienen en Shenyun, frente a los ataques como los artículos del New York Times, la demanda reciente, o incluso las amenazas físicas que han enfrentado durante las giras,
como el corte de neumáticos en los autobuses, incluso en otros continentes. ¿Cómo planea Shen Yun afrontar todos estos desafíos? Creo que queremos hacerlo aún mejor. Esto nos hace ser aún más determinados. A lo largo de los años hemos mejorado continuamente las cosas para nuestros artistas y seguiremos haciéndolo. Nos cuidamos y nos animamos mutuamente en este camino. Y, obviamente, el mundo quiere recibir a Shen Yun, quiere ver Shen Yun. Así que nos esforzamos por mejorar cada año para nuestro público. Con todo lo que hemos mencionado, si alguien está escuchando esto y tiene curiosidad sobre Shen Yun, ya saben, ¿cuándo comienza la próxima gira? ¿Dónde pueden verla? ¿Qué pueden esperar en una presentación de Shen Yun? Nuestra gira comienza a finales de diciembre. Creo que 4 de nuestros grupos van a Europa y 1 a Asia. Tenemos un espectáculo completamente nuevo, como cada año. Pero quiero mantener los detalles como una sorpresa, como siempre. Este año, el espectáculo es incluso mejor que en años anteriores. Solo para resumir rápidamente, porque veo que en los sitios web y demás, a menudo se encuentra información interesante. Por ejemplo, los trajes son hechos a mano y son históricamente precisos, lo cual ya es hermoso por sí mismo. Por supuesto, está la danza clásica china, que es todo un arte en sí mismo. También cuentan con una orquesta en vivo que combina instrumentos occidentales y orientales. Y además, tenemos un fondo interactivo patentado que también es especial. Parece que hay algo para todos. Creo que estoy mencionando tus puntos de venta. Sí, está muy bien. Solo como ejemplo, ya que parece que hay mucho que esperar en una de estas presentaciones. Sí, creo que para quienes ven Shen Yun por primera vez es una experiencia abrumadora. ¿Dónde miro? Hay tantas cosas en las que fijarse. Y la música, por supuesto, es una parte crucial de todo esto. Contamos con una mezcla especial de instrumentos occidentales y chinos. La música también es completamente original cada año, compuesta específicamente para cada una de las danzas. Cada una de esas danzas también es coreografiada anualmente. Esto es algo muy inusual y rara vez logrado por cualquier otra compañía de artes escénicas. Y sí, si has asistido a un espectáculo de Shen Yun, sabes lo espectaculares que son los trajes. No estamos hablando de un solo conjunto de vestuarios, sino que para nuestras 16 o más danzas, cada una tiene conjuntos de trajes completamente diferentes, hechos a mano. Son realmente deslumbrantes. Es como un desfile de moda en sí mismo. Muchas personas también se maravillan con el fondo interactivo que se mezcla con el escenario. Puedes ver a las personas entrando y saliendo del escenario, y básicamente extiende el escenario infinitamente. Te transporta a diferentes periodos de tiempo, escenas y regiones de China. Es realmente un gran viaje cultural. Creo que es interesante cuando ves a Shen Yun en el escenario, muchas personas se preguntan, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Creo que uno de los secretos que he aprendido es que no se trata de actuar. Normalmente, en un espectáculo ves a un personaje y te preguntas quién es esa persona en la vida real. Tal vez se va a casa, toma cervezas, quién sabe qué hace. Con las personas de Shen Yun no es una actuación. Están tratando de transmitir los valores y principios de la China tradicional, compasión, lealtad, entre otros. No es una actuación. Realmente trabajan momento a momento a través de su práctica espiritual de Falun Gong y la cultura de la compañía para encarnar eso, para hacer esas cosas. Creo que eso es lo que el público siente. Por eso las personas tienen una reacción tan visceral a Shen Yun, porque es auténtico, no es una actuación. Mucha gente me pregunta, ¿cómo logran estar tan sincronizados en el escenario? ¿Cómo es posible? Incluso nuestra orquesta, nuestro ensamble es extraordinario, y la gente realmente se lo pregunta. ¿Creen que eso se logra con amenazas, con intimidación constante? ¿Y sin tratar lesiones? Sí, coerción y abuso. Cualquier término que usen. No, esto viene desde dentro, porque entienden que no solo... Puedes ver que cada uno de esos bailarines en el escenario es excelente por sí mismo. Cualquiera de ellos podría ser un bailarín solista. Pero cuando están juntos, saben cómo trabajar con los demás en un trabajo en equipo perfecto. Eso requiere no solo autodisciplina, sino también respeto por los demás, ¿verdad? Y mantener siempre en mente la visión general, definitivamente también resiliencia. Les he dicho a los maestros frecuentemente en Feitian, y yo dirigí una empresa de software aquí en la ciudad de Nueva York durante unos 20 años. Sin pensarlo, contrataría a los graduados del programa de danza antes que a graduados en ciencias de la computación de universidades como Johns Hopkins, por ejemplo. Puedes enseñar a alguien a programar, eso se puede aprender, pero tener un miembro del equipo que sea moral, íntegro, que no intente adularte porque eres el jefe, que te diga lo que necesitas saber,
que señale un problema si lo ve. Ese tipo de carácter, esas son las personas con las que puedes construir un equipo y una empresa. Yo preferiría contratar ahí antes que en las escuelas de ciencias. Bueno, esta definitivamente ha sido una entrevista muy inspiradora. Jing Chen y Levi Browdy, muchas gracias a ambos por su tiempo. Muchas Muchas gracias. gracias.